Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. Queremos agradecerte por este inicio, por esta primicia. De lo que entendemos, Señor, será un avivamiento que tú vas a traer a la casa, Señor. Gracias por los miércoles. Gracias, Padre, porque en verdad tú tienes propósito que nosotros no entendemos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, porque en medio del afán de esta ciudad, Señor, que nos consume, que nos envuelve, podemos parar un minuto para estar unos con los otros nuevamente adorándote, Señor. Gracias. Así que estamos celebrando esta noche, estamos celebrando tiempos de avivamiento para esta casa. Repita conmigo: tiempos de avivamiento. Amén. Nuevamente con alegría y espíritu profético, ¿verdad? Tiempos de avivamiento. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es un avivamiento? ¿Verdad? Ya que estamos declarando tiempos de avivamiento, pues debemos examinar esa palabra avivamiento. Y aunque hay muchas definiciones y mucho que se puede decir acerca del avivamiento, prácticamente lo que entendemos es que la iglesia vuelve su corazón al corazón de Dios. Estar avivado quiere decir que tú y yo, que creemos en Dios, dejamos de vivir apartados de Dios para volver a disfrutar de su presencia. Anhelamos, volvemos a anhelar estar en su presencia. Estar avivado significa estar en comunión con Dios, ¿verdad? Y que nuestra comunión con Dios contagie a los demás, ¿verdad? Sabemos que el deseo de Dios es que todas las personas se arrepientan y vuelvan al Señor. Ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Para esta oportunidad en oración, pues me sentí dirigido por el Señor a considerar el libro de Lucas, capítulo 15, un pasaje pues muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Y que es la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, ¿verdad? Esta parábola es una parábola que el Señor Jesucristo dio acerca de lo que es para Dios que un pecador se arrepienta. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esta parábola que vamos a leer, que hay muchos temas que se pueden desarrollar de aquí, es importante reconocer que estamos hablando de avivamiento. Y dije que el avivamiento se inicia por el inicio del avivamiento viene cuando somos conscientes que no estamos en esa comunión, en esa unicidad con Dios, como Él anhela. Entonces, en la parábola del hijo perdido, dice en el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Gloria a Dios. En los versículos anteriores del capítulo 15, en otras dos parábolas que Jesucristo compartió en ese entonces y enseñaba, dice en el versículo 7 del capítulo 15 que habrá gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y es bajo este contexto que estamos compartiendo la parábola del hijo perdido o pródigo. Y en el versículo 10 dice la escritura: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y nuevamente en el versículo 24, refiriéndose al hijo pródigo, dijo Jesús que en la parábola el padre dice acerca del hijo que volvió, que su hijo estaba muerto y que ahora había revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces, esta es una muy poderosa e interesante forma de interpretar las escrituras cuando nos encontramos frente a versículos y declaraciones que hace nuestro Señor Jesucristo acerca de los que se arrepienten. Porque Él dice que primeramente cuando un pecador se arrepiente, hay gran gozo en el cielo. Y hay más gozo en el cielo, dice en versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Fíjese qué tan importante para Dios es el que un pecador se arrepienta. Es muy, muy, muy grande para Dios ver que un pecador se arrepiente. Habiendo 99 justos, dice que el Señor, los cielos, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿No le parece interesante esto acerca del corazón de Dios? Ciertamente nosotros debemos en tiempos como este detenernos a examinar el corazón del Padre, porque aún nos queda mucho por aprender, que el Espíritu Santo nos revele acerca de que verdaderamente qué tan profundo es para Dios que un pecador se arrepienta, ¿verdad? Este asunto, este tema de que Él se goce tanto y haya tanto gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta, causó celo en el hermano mayor del hijo pródigo, que cuando lo vio el hermano regresar después de desperdiciar sus bienes perdidamente, ¿verdad? Tuvo celo cuando vio la actitud del padre al recibir a su hijo que estaba muerto, ¿verdad? Y había resucitado, había revivido. Dice versículo 24, el padre dijo: mi hijo muerto era.
y ha revivido. Esto es algo grande y poderoso. Y estamos hablando y leyendo acerca del pecador que se arrepiente. Es tan importante para Dios y debe ser también para nosotros reconocer y descubrir, ¿verdad? Qué tan profundo puede ser este arrepentimiento de un pecador para Dios. Aleluya. Porque creo que aquí es en donde está la clave del avivamiento. Muchas veces nosotros mismos somos como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Actuamos pensando equivocadamente, porque el hijo pródigo o el hijo perdido, al pedirle su herencia antes de tiempo a su padre, no se fijó que con esa petición que le estaba haciendo a su padre, que le diera su herencia, su parte, de una forma precipitada, ¿verdad? Estaba tal vez hiriendo el corazón de su padre. ¿Se imagina usted que le suceda eso? Que su hijo tenga esta actitud indiferente, indolente hacia usted, que como padre vea que en ese momento, pues algo ha sucedido con el corazón de su hijo, ¿verdad? Algo que usted sabe que no es verdaderamente la actitud que debiera tener o que en otro tiempo tenía hacia su padre. Esto podemos aprender a través de estos pasajes. Y nuevamente repito que esto es importante para que nosotros nos detengamos a meditar en cuántas veces actuamos de esta misma manera sin darnos cuenta hacia Dios, ¿verdad? No nos damos cuenta. Fíjese que el tema aquí es el arrepentimiento, y no el arrepentimiento para Dios es una oportunidad de manifestar su amor y su gracia hacia sus hijos que se apartaron de él. Entonces nosotros conocimos la gracia de Dios cuando volvimos al Padre y nos dimos cuenta de que el Padre no tuvo un resentimiento contigo ni conmigo, sino que por el contrario se alegró, hizo una fiesta de que antes estábamos perdidos, que estábamos muertos, pero que ahora hemos revivido. Versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Me parece que cuando el padre en esta parábola dice que su hijo es revivido, que había estado muerto y es revivido, había estado perdido y es hallado, es un gozo muy grande para él, porque todos nosotros sabemos que Dios tiene planes para nosotros. Planes que se pueden detener cuando nos apartamos de Dios. Porque esto es lo que se llama la palabra, lo que quiere decir la palabra pecado. El pecar contra Dios es vivir egoístamente, en donde no tenemos espacio en nuestra mente solo para una persona. Y esa persona somos nosotros, ¿verdad? Y en ese momento ya no estamos pensando en nadie más, ni en nuestro Padre, sino pensamos en nosotros mismos y nos convertimos en personas egoístas e indolentes hacia el amor y el corazón de un Padre que ha preparado muchas cosas para nosotros. Pero en la ceguera, ¿verdad? En la ceguera que es producida o es la que nos lleva al pecado, a esa indiferencia, a esa dureza de corazón que muchas veces ni nos damos cuenta. Fíjese que en nuestra vida
aquellos que tuvimos alguna vez la oportunidad de apartarnos del Señor o de desobedecer al Señor en algo, tratamos como de ignorar la realidad que en nuestros corazones estábamos viviendo, ¿verdad? Tratábamos como de, no sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero creo que a todos nos ha pasado que sabiendo y estando conscientes que en algo desobedecimos a Dios, lo tratamos como si no fuese nada. Como que el Señor, no nos iba a tomar en cuenta aquellos errores o faltas y hasta cierto modo no nos preocupamos mucho por enterarnos de lo que Dios sentiría con nuestras actitudes, nuestras decisiones, sino que nos enfocamos en lo que nosotros sentimos y en nuestra propia voluntad. Entonces, en ese momento que estamos en una actitud de pecado hacia Dios, estamos con una rebeldía, viviendo apartados de Dios en su voluntad. Y creo que todos nosotros en determinado momento de nuestra vida nos encontramos en esta posición, en donde debemos muchas veces permitir que sea Dios quien nos examine y nos haga ver si hay alguna falta o pecado en nuestros corazones. Si queremos hablar de avivamiento, debemos reconocer que este avivamiento no va a surgir en nuestra vida ni tampoco en la iglesia hasta que nosotros no seamos sensibles y humildes de corazón en permitir que Dios nos muestre nuestras faltas. Perdón, nuestras faltas. Las veces que hemos ignorado a Dios. Las veces que, como este hijo pródigo, pensamos primeramente en lo que nosotros queríamos hacer, en nuestras propias voluntades y nuestros propios deseos, sin contar, sin detenernos a meditar en lo que el Padre estaría sintiendo, en lo que el Padre, nuestro Dios, está mirando y está entristeciéndose por lo que nosotros estamos haciendo. No sabemos la magnitud del dolor que podemos ocasionar a Dios con nuestra indiferencia y nuestro egoísmo, y solo pensamos en nosotros. Hace un par de días tuve una meditación y me di cuenta de que mucha gente pues no se da cuenta, como tampoco nosotros no nos damos cuenta de esta realidad, porque verdaderamente existe en nosotros como hijos de Dios varios procesos que son el resultado de nuestro pecado. Entonces aquí nuevamente el versículo 24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Amén. ¿Cuándo murió el hijo? ¿En qué momento murió en este pasaje el hijo perdido? En el momento que se apartó de su padre. ¿Verdad? O sea, ¿y en qué momento se apartaría este hijo de su padre? No verdaderamente fue cuando se fue de su casa, sino que él se apartó de su padre cuando en su corazón ya había concebido el deseo de pedirle su herencia antes de tiempo. Ya desde ese momento, el hijo se había apartado de su padre, de la voluntad de su padre, de los planes que su padre tenía para con él. Entonces, esta separación es lo que se llama muerte. La Biblia nos enseña a nosotros que hay dos tipos de muerte, una física y otra espiritual. La muerte espiritual es separación del hombre hacia Dios. Cuando nosotros espiritualmente estamos muertos, quiere decir que no vivimos conforme a la voluntad de Dios, sino a la nuestra. Pues este hijo joven,
había muerto, estaba muerto. Cuando él le dijo a su padre, dame mi herencia, dame mis bienes que me corresponden. Ya él estaba determinado a hacer lo que él tenía en su corazón. Y ya él estaba separado espiritualmente y del propósito de su padre para con él. Pero dice el padre en este versículo, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Ha revivido. Qué glorioso, ¿verdad? El padre tiene una forma de ver las cosas diferente a la nuestra. Como muchas veces una persona espiritual que tiene comunión con Dios tiene una forma muy diferente de ver las cosas que nosotros mismos. Cuando nos encontramos en esa condición de pecado. Porque cuando estamos ya separados de Dios, nos volvemos insensibles, indolentes. No nos damos cuenta, sin darnos cuenta, herimos el corazón de Dios y no nos damos cuenta. Porque ya no tenemos esa ayuda, ese discernimiento espiritual que nos hace ser sensibles al corazón de Dios. Porque ya estamos separados de Dios. No nos damos cuenta cuánto el Padre nos extraña, cuánto el Padre, nuestro Dios, teniendo planes para contigo de proyectos, cosas que Él quiere hacer contigo, conmigo, nosotros no nos damos cuenta. Y aún llegamos a pensar que no estamos haciendo mal. Porque en nuestra mente, como dije, el único personaje importante eres tú. Eres tú. Pero algo sucedió con este hijo pródigo y es lo que debe suceder con todos nosotros. ¿Verdad? Y en el versículo 17 dice que el hijo pródigo volvió en sí. Amén. Volvió en sí. Y esto me es algo tremendo. Volver en sí, porque volver en sí nos está hablando de que es como despertarnos de un sueño. Es como que estuvimos inconscientes y de momento recobramos la conciencia, ¿verdad? Volver en sí. Estar conscientes de la realidad. Una realidad que no veíamos antes. Y sabe que el pecado tiene ese poder de cegar nuestro entendimiento. La desobediencia, el vivir en desacuerdo con Dios, tiene ese poder de nublar nuestro entendimiento y dejamos de estar conscientes de cuánto nuestras decisiones y actitudes a Dios están hiriendo a Dios, entristeciendo a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios se entristece? Bueno, la palabra del Señor nos dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios que hemos recibido, que debemos más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y la palabra contristar al Espíritu Santo significa entristecer al Espíritu Santo. ¿Cuándo se entristece? Cuando desobedecemos su voz. ¿Verdad? Es como el matrimonio. Cuando las parejas están bien y uno de los dos tiene una actitud negativa que al otro no le parece correcta y no nos pedimos perdón, la otra persona sigue al lado tuyo, pero de momento cambia. Cambia, ya no se está riendo, ya no se siente tan cómodo o cómoda. Y la otra persona no sabe, porque no se dio cuenta lo que hizo, y se preguntaría, ¿y por qué cambiaste? ¿Qué fue lo que pasó? Y no se entera hasta que la otra persona le hace saber su error. Pero hay un cambio que sufrimos en nuestras relaciones debido a que nos sentimos heridos, nos sentimos traicionados, nos sentimos ofendidos, dolidos por ciertas faltas que nuestro cónyuge pues comete aún sin darse cuenta. Así hacemos también con Dios. La fidelidad de Dios hace que no nos deja solos, pero muchas veces
tenemos que reconocer que el Espíritu Santo pues no nos está hablando como acostumbramos a oír su voz. Hace mucho tiempo que a veces el Espíritu Santo no nos habla como nos hablaba en otras ocasiones. Y debe ser que hemos contristado su presencia, su corazón. Hemos entristecido al Señor. Entonces, esto lo decimos porque cuando hablamos de avivamiento, pues nosotros debemos reconocer que Dios siempre es fiel, Dios siempre es igual, pero nosotros sin darnos cuenta muchas veces como iglesia, como hijos de Dios, pues no quitamos nuestro enfoque de la voluntad de Dios y nos enfocamos en la nuestra propia. Entonces esto produce una separación, produce una muerte, como el hijo pródigo. Este hijo pródigo se fue, dice que le pidió los bienes que le correspondían a su padre en el versículo 12. En el 13 dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él estaba haciendo las cosas a su manera. Más adelante nos damos cuenta de que volvió en sí. O sea, nos quiere decir que mientras hizo todo lo que él hizo anteriormente, no estaba consciente. No estaba claro. Creía estar claro, pero verdaderamente reconoció en su momento que no lo estaba. Y ese es el poder del pecado que muchas veces engaña o que siempre engaña a la gente. Si usted se detiene a examinar por qué mucha gente, sabiendo que Dios tiene planes para con ellos, pero no le da intención, atención, no le da seguimiento, es porque en su entendimiento no está consciente, sencillamente. Tal vez no es voluntario, es espiritual. En su mente humana entiende no estar actuando en contra de Dios. Porque hasta en ese momento, como el hijo pródigo, y eso era lo que estaba sucediendo con él, es interesante entenderlo, de que no lo estaba haciendo conscientemente. Porque el pecado tiene ese poder de cegar el entendimiento de la gente. Entendimiento espiritual. Ya cuando tenemos esa separación con Dios, entonces viene esa oscuridad, esa falta de conocimiento, que es producto de la desobediencia y que va en aumento, porque esto no se detiene sino hasta un día. Bendito sea el Señor por ese día que llegó a nuestras vidas, como el hijo pródigo, en donde reconocimos nuestro error. Que de momento abrimos nuestros ojos y nos dimos cuenta, es como volvimos en sí. Es una buena pregunta para nosotros hoy. ¿En cuántas áreas de nuestra vida nosotros necesitamos volver en sí? Examinarnos, no bajo nuestro propio criterio, sino que un avivamiento empieza cuando hay un arrepentimiento no producido por nosotros mismos, sino por Dios. Es cuando el Espíritu Santo viene a ti y te muestra lo que hay, que muchas veces está lejos de nuestro conocimiento. No sé si usted se recuerda, pero yo recuerdo que cuando el Espíritu Santo empezó a darme testimonio de los pecados y de las cosas que había en mi corazón en contra de Dios, yo mismo me sorprendía y me daba mucha pena. Yo decía, Señor, perdóname. Yo no sabía que era tan egoísta. No sabía que era tan duro contigo, con mis hermanos. No me di cuenta. Nos convertimos en personas muy diferentes. Bueno, la Escritura dice que nosotros actuamos como hombres naturales, ¿verdad? No como hombres espirituales. Los hombres, las mujeres espirituales, escuchamos la voz de Dios
Y esta comunión con el Espíritu nos ayuda a discernir las actitudes que tenemos. Bendito sea el Señor. Pero nuevamente en el versículo 17 dice que Él volvió en sí. ¿Qué ayudó a que esto sucediera? El hambre que empezó a experimentar, ¿verdad? Versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y a todos creo que nos ha pasado de alguna manera lo mismo. De una manera o de otra nos pasó eso. Nos empezó a faltar. A veces no solamente es el alimento, puede ser el cariño, la paz, el afecto, el amor. Nos sentimos que nos falta algo, incompletos. Y esto empieza como a llenar nuestras vidas, ¿verdad? Y a hacernos sentir esta necesidad de lo que nos hace falta. Pero bendito sea el Señor por esa falta, porque esa falta, esa necesidad es lo que nos lleva a despertar de ese sueño. Aleluya. Creo que nos estamos entendiendo. Creo que nos estamos dando cuenta de qué es lo que Dios nos está hablando. El Señor nos está hablando de esto a la iglesia y de una forma personal con cada uno de nosotros también. Pero qué interesante es ver, yo me gozo cuando entiendo por la palabra que las actitudes que tenemos, que aunque como humanos no las comprendemos de cómo actúan las personas que se apartan del Señor. No sé si a usted se goza en saber de que hay personas que se apartaron del Señor que sencillamente no están conscientes de lo indiferentes que se han vuelto a Dios. A veces yo me he preguntado cómo una persona, después de haber estado buscando de Dios, puede sencillamente no darse cuenta que está apartada y no se siente mal, no se siente cargado o no se siente preocupado por su condición, no, porque ni siquiera lo nota. Aleluya. No lo nota, más sin embargo, el que nos está mirando en esa condición se da cuenta de que algo diferente está operando en nosotros. Y esta escritura nos ayuda a entender qué es lo que hay que esperar que suceda en la iglesia. Porque habemos tantos hermanos que luego de haber estado juntos, de momento, pues no nos congregamos. En otro tiempo no sabíamos interpretar la razón. E inclusive equivocadamente llegamos a creer que lo hacían intencionalmente. Ahora nos damos cuenta que ni siquiera es intencional, es espiritual. Como el hijo pródigo. Fíjense que el hijo pródigo, luego que él experimenta el hambre y vuelve en sí, ¿qué fue lo que dijo? Se arrepintió, cayó en conciencia, volvió en sí. Y esto nos muestra a nosotros algo muy importante acerca del hijo pródigo, que él verdaderamente en su corazón amaba a su padre. Nunca lo dejó de amar. Estaba ciego, estaba apartado. Y en la primera oportunidad que tuvo de volver a estar consciente, dijo en el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió
y se echó sobre su cuello y le besó. Así nos trata Dios. Ese es el corazón de Dios. Si alguien quiere conocer cómo es Dios y cómo se siente Dios acerca de tu vida, aquí el Señor nos está diciendo por medio de esta parábola cómo es que Dios es. Qué hermoso es tener un Dios así, el cual ni siquiera está esperando que llegues a su casa, solo desde lejos, desde el primer momento que hubo un cambio en tu corazón, Él viene corriendo a tu encuentro. Aleluya. Y para abrazarte, para cambiar tu ropa, ponerte zapatos, ponerte anillo, para decirte que, recordarte que eres su hija, que siempre fuiste su hija y que ahora a causa de que has vuelto, Él está enviando y preparando una gran fiesta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?